Bienvenidos al webinar Decisiones laborales en tiempos de COVID-19. Mi nombre es David Reyes, soy director de Semana Económica. Voy a moderar y dirigir este webinar, que es el segundo que realizamos con RE/MAX Seguros de manera conjunta para poder ayudarlos a ustedes a tomar mejores decisiones en distintos aspectos. Uno de ellos es, por supuesto, y uno de alta preocupación, es el aspecto laboral. Además, considerando las idas y venidas del Ministerio en este aspecto, sobre todo en lo que concierne a suspensión perfecta, pero no vamos a hablar estrictamente de suspensión perfecta, sino también de otros temas de relevancia, como licencias con goce de haber, trabajo remoto, reducción de la jornada, del sueldo, suspensión perfecta de labores, como les mencionaba, extinción finalmente de la relación laboral. Nos acompañan dos importantes expertos en el tema, muy reconocidos en el medio local. Uno de ellos es Ricardo Herrera. Ricardo es socio principal del estudio Muñiz, donde ya nos corregirá él si es exacto o no, lleva unos 20 años. Él es abogado de la Universidad Católica con una maestría en Derecho Constitucional de la misma universidad. Y nos acompaña también Liliana Suboyama, es abogada también de la Universidad Católica, magíster en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima, fue socia en el estudio Echecopar, luego constituyó un estudio con otros dos socios, Suboyama, Cusquén y Nicolini Abogados, y un estudio que fue absorbido hace muy poco por KPMG, por lo cual se convirtió ella en socia de Tax and Legal de KPMG en el Perú. Les doy la bienvenida a ambos y la verdad muy agradecido de que ambos estén aquí acompañándonos y compartiendo su experiencia con nosotros. Es importante contarles un poco también sobre la dinámica que vamos a tener hoy. En principio, Liliana y Ricardo van a hacer una exposición sobre los distintos temas para después tener un espacio de preguntas. Ustedes tienen en su pantalla un espacio de preguntas y respuestas. Y en ese espacio pueden ir dejando sus comentarios, sus preguntas, para poder ir juntándolas hacia el final. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Lamentablemente no podemos absolver cada una de las dudas y es posible que muchas queden en el tintero, pero tenemos un equipo que está detrás de esto, que va a ir leyendo la información, preparando la información y tratando de agrupar las preguntas para poder aprovechar de la manera más efectiva las respuestas y el tiempo de Liliana y Ricardo. Les agradezco, por supuesto, por su presencia. En este momento hay más de 200 participantes conectados y la verdad es que estamos muy contentos de tener por segunda vez una audiencia tan importante. La audiencia de la que ustedes forman parte es parte de una base de suscriptores de Semana Económica y también clientes de RE/MAX Seguros. Bienvenidos a todos. Bienvenidos Liliana, bienvenidos Ricardo. Liliana, te doy el pase y por supuesto voy a compartir una presentación que nos va a servir de guía, una presentación que podemos después compartir también, por supuesto, con la audiencia. Gracias, David. Buenas tardes con todos. Agradezco a RIMA Compañía de Seguros y a Semana Económica por haberme invitado a participar en este evento. Como lo mencionó David en la parte introductoria, se trata de ver varios aspectos laborales que han cobrado relevancia en este contexto del coronavirus, ¿no? Y como son varios temas, vamos a dar relevancia a algunos puntos más resaltantes de ellos y en todo caso después en la sección de preguntas podemos profundizar. En primer lugar, vamos a tratar el tema de la licencia con goce de haber compensable. Tenemos que tener en cuenta que cuando se inició este estado de emergencia nacional, básicamente tuvimos desde ese momento como que tres tipos de trabajadores, ¿no? Aquellos trabajadores que continuaban haciendo su rutina regular porque sus
sus labores no se habían sido paralizadas. En segundo lugar, aquellos trabajadores que podían realizar trabajo de sus domicilios, por eso también vamos a ver un poco de temas mencionados, referidos, perdón, al trabajo remoto. Y en tercer lugar teníamos aquellos trabajadores que no podían realizar el trabajo remoto, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué cosa dijo el gobierno? El gobierno señaló que aquellos trabajadores que no pueden realizar el trabajo remoto, y no obstante que no estaban prestando servicios, el gobierno señaló el empleador debe continuar pagándole sus remuneraciones. Este fue una opción del gobierno en el cual, en lugar de distribuir el riesgo ante esta situación de caso fortuito entre las partes, bueno, optó porque el riesgo fuera asumido por el empleador. Y el problema fue que en la medida que la cuarentena se fue ampliando y también en función a las actividades de cada una de las empresas y la realidad de cada una de las empresas, el hecho de asumir esta licencia con goce de haber compensable sin tener mayores ingresos y sin tener una prestación efectiva por parte de los trabajadores, hizo pues que los empleadores trataran de buscar también otro tipo de medidas dentro del marco legal. Y respecto al tema específico de la licencia con goce de haber compensable, tenemos la situación de cómo es que se compensa esta licencia con goce de haber. Entonces tenemos que tener en cuenta que en ese caso el gobierno ha dispuesto que en primer término las partes, o sea el trabajador y el empleador, se pongan de acuerdo en cómo es que va a llevarse a cabo esta compensación. No ha puesto ningún tipo de restricción para ese acuerdo, por lo cual consideramos que, por ejemplo, se puede compensar contra vacaciones, se puede compensar contra feriados, se puede compensar incluso contra pago de determinados beneficios, ¿no? Siempre está claro que este acuerdo conste en un documento escrito con el consentimiento del trabajador, obviamente, ¿no? Siguiente, por favor. Como siguiente punto, también vinculado a la licencia con goce de haber compensable, se dio la opción a que los empleadores instauraran la modalidad de trabajo remoto en su centro de trabajo, obviamente mientras esto sea posible. Este trabajo remoto alcanzaba también a los trabajadores de grupo de riesgo, ¿no? Debemos entender que los trabajadores del grupo de riesgo son aquellos que son mayores de 60 años, ¿no? Y personas también que tienen una situación médica particular, ¿no? Personas con hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, asma, cáncer, estados de inmunodepresión, obesidad, obesidad entendida con un índice de masa corporal de 30 o mayor a 30, ¿no? Insuficiencia renal. Entonces, en este caso, los grupos de riesgo que deben ser identificados por parte de los empleadores, se establece pues que ellos deben realizar trabajo remoto. Si no pueden realizar trabajos remotos, entonces debiera otorgarse la licencia con goce de haber. Este trabajo remoto no va a aplicar a los trabajadores que estén confirmados con el COVID y a los trabajadores que se encuentren con descanso médico, obviamente mientras duren estas situaciones. Cabe señalar que si se incumple con la obligación de respetar esta situación especial del grupo de trabajo de riesgo, se incurre en una infracción laboral que es considerada muy grave. Siguiente, por favor. Debemos tener en cuenta también que respecto al trabajo remoto, se dieron también una serie de normas por parte del gobierno que quizás también por la premura con la que se dieron y por la premura en que se dio toda esta situación del estado de emergencia nacional que se dio prácticamente de un día para otro, muchos empleadores quizás no pudieron haber seguido las formalidades o las obligaciones que ha impuesto el gobierno para esta modalidad laboral. Entonces vamos a repasar algunas de ellas, ¿no? En primer lugar, esta modalidad de trabajo remoto no debe afectar la situación laboral de los trabajadores. ¿Qué me refiero? A que, bueno, debe respetarse la modalidad bajo la cual estuvieron contratados, debe respetarse sus condiciones remunerativas.
claro está que esos beneficios que los trabajadores recibían, que estaban condicionados a su asistencia efectiva al centro de trabajo, bueno, pues esos beneficios ya no corresponden que sean otorgados toda vez que el trabajador estaría prestando los servicios desde su propio domicilio. Otro tema importante y como formalidad que impone el gobierno es que se debe comunicar a los trabajadores el cambio de esta modalidad de trabajo remoto, ¿no? Siendo esta comunicación, que imagino debe haber sido hecha ya, por correo electrónico, internet, intranet, incluso por mensajería instantánea, como lo señala la norma. Es importante también que al momento de comunicar, bueno, si no se ha hecho, se puede hacer también posteriormente, pero importante que quede por escrito, son cuáles van a ser las condiciones especiales para la prestación de este trabajo remoto, ¿no? Una de ellas puede ser la duración del trabajo remoto, cuáles son los medios para desarrollar este trabajo remoto, ¿no? El acceso a una plataforma o sistema especial que va a imponer el empleador. En ese caso, el empleador va a tener que capacitarlo a su trabajador para explicarle y darle las instrucciones de cómo debe acceder a este sistema. Y el empleador le va a determinar también en estas comunicaciones cómo van a ser las herramientas que va a utilizar el trabajador en función a sus actividades. Y es importante también porque el empleador también le va a señalar al trabajador cuáles van a ser sus funciones, sus obligaciones, cómo va a reportar el trabajador y cómo lo va a supervisar. Y digo, esto es importante porque he escuchado a algunos empleadores que señalan, creo que no me está cumpliendo bien con las obligaciones que tiene, no lo está haciendo bien, pero no se va a poder exigir el cumplimiento de tales funciones o tareas si es que previamente no se ha señalado específicamente cuáles son y cómo se van a controlar. Otro tema importante también es quién va a proveer al trabajador de estas herramientas para que pueda desarrollar su trabajo en casa, ¿no? ¿Quién las provee? Si es el empleador que se las va a otorgar o si es el trabajador el que va a proveerlas. Y en este último caso, las partes pueden acordar si va a existir o no una compensación económica para reembolsar los gastos de los equipos o del acceso a Internet, por ejemplo, que el trabajador pudiera estar aportando para el trabajo remoto. Importante también es que el empleador debe informar al trabajador sobre las condiciones de seguridad y salud del trabajo que debe acatar al momento de realizar el trabajo remoto desde sus domicilios. Y por último, también una cuestión importante es cómo va a ser esa jornada laboral que va a prestar el trabajador de su domicilio. ¿Será una jornada igual a la que tenía cuando prestaba los servicios en la oficina o en el centro de trabajo? O también puede tener una flexibilidad por el propio hecho de estar en esta modalidad de trabajo remoto, ¿no? Que se puede juntar determinadas horas en segmentos del día o como las partes lo pudieran acordar, ¿no? Y por último también, y mencionado a una obligación del trabajador, es que el empleador le va a establecer al trabajador obligaciones de confidencialidad y protección de su información, ¿no? Toda vez que los servicios se están prestando desde su domicilio, en el cual escapa un poco al control del empleador, es importante pues que el trabajador asuma esa responsabilidad por la seguridad de la información y la confidencialidad de la misma, ¿no? Para evitar cualquier daño al empleador. Obviamente el trabajador tiene que cumplir las medidas de seguridad y salud en el trabajo, reportar si es que sufre un accidente o si es que ve que exista algún riesgo en la prestación de los servicios, lo debe reportar para que el empleador le pueda dar las orientaciones necesarias y obviamente tiene que estar el trabajador disponible durante la jornada que se establezcan entre las partes. Siguiente, por favor. Bueno, y de otro lado también vemos que el empleador dentro de las medidas o alternativas que le está dando esta situación del COVID-19 específicamente dictadas para este contexto, adicionalmente ha podido también tomar otro tipo de medidas para poder afrontar esta crisis, ¿no?
Uno puede ser acordar con los trabajadores una reducción de jornada con la consecuente reducción de remuneración, ¿no? Este convenio debe constar por escrito y como digo es un convenio porque debe contar con el consentimiento del trabajador, ¿no? Recomendamos que en este convenio se justifique la causa del acuerdo de la reducción, que la justificación es sencilla por la situación en la que estamos. Otra medida que están tomando también los empleadores es la reducción, ¿no? También es importante que contar pues con la aceptación del trabajador en este acuerdo y también muy importante es justificar expresamente en el convenio el por qué se está llevando a cabo esta medida, ¿no? Que ya vimos que la justificación va a ser esta situación especial por la que estamos atravesando a consecuencia del contexto COVID-19. Esta reducción no puede ser menor a la remuneración mínima vital, considerando que el trabajador labore una jornada mayor a 4 horas. Y también tener en cuenta que podrían pactarse disposiciones especiales a la voluntad de las partes, ¿no? Porque ha ocurrido que algunas empresas quieren hacer estos pactos de manera temporal o quieren posteriormente otorgar una compensación económica extraordinaria a su personal una vez que culmine este periodo crítico, o por ejemplo pactar que en caso exista una terminación de la relación laboral, la indemnización por despido arbitrario se calcule en función a la remuneración original y no la remuneración reducida, ¿no? Todos estos pactos especiales caben pues dentro de este marco del convenio de reducción de remuneraciones, ¿no? Es importante, dado que va a ser difícil que las partes se reúnan a suscribir estos documentos, bueno, contar con la aceptación del trabajador. El Ministerio de Trabajo habló que para ciertos documentos hasta se podría aceptar la firma escaneada, pero muy importante es conservar en los archivos el antecedente de toda esta negociación, de estos documentos, el antecedente del intercambio de comunicaciones entre el trabajador y el empleador, ¿no? Para que pueda existir una prueba indubitable de su voluntad. En este punto, ahora doy pase a Ricardo para que continúe comentándoles otros temas laborales de interés. Gracias. Voy a continuar con la exposición, el tema de la suspensión perfecta de labores. La primera pregunta acerca del tema es, ¿qué es la suspensión perfecta de labores? Es básicamente una figura laboral en la cual se suspenden dos obligaciones, una del empleador y otra del trabajador. La obligación que se suspende por parte del empleador es la de brindar trabajo, la posibilidad de trabajo. Se cierra el centro de trabajo temporalmente para los que están en suspensión, que pueden ser todos los trabajadores de la empresa o un grupo de los trabajadores de la empresa. Y la segunda obligación es que el trabajador no va a recibir la remuneración que habitualmente percibe. Son las dos únicas obligaciones que se suspenden en una suspensión perfecta de labores. Por eso se llama perfecta y no imperfecta. Imperfecta será cuando, por ejemplo, el trabajador sale de vacaciones o está enfermo o está de licencia con goce de haber, no va a trabajar, pero sigue percibiendo su remuneración o eso. La suspensión que no es extinción, entonces no solo de la relación laboral. Después de la suspensión, que es en probidad, la relación laboral continúa en aras a que, eliminadas ya las causas de la suspensión, se pueda desarrollar establecida en la Ley de Productividad desde el año 91, la antigua Ley de Fomento del Empleo, la 728, y ha sido regulada ahora en el contexto de la cuarentena por el Decreto de Urgencia 038 y el Decreto Supremo 011. En el Ministerio de Trabajo se dijo en algún momento que no se podía hacer suspensión perfecta de labores durante la cuarentena, lo cual no era correcto, y lo ha ratificado el hecho de que el Decreto de Urgencia 038 reconozca, al igual que el 011, la posibilidad de darle valor jurídico a suspensiones perfectas de labores iniciadas antes del 15 de abril. Estas se tendrán que adecuar, el plazo para la adecuación venció el martes pasado, para efectos de poder ser tramitadas en el Ministerio de Trabajo. No es que pedimos una autorización para que el Ministerio de Trabajo nos permita la suspensión perfecta de labores. La comunicamos como una facultad del empleador y el Ministerio de Trabajo la valida en base a las causas invocadas por el empleador y que hayan sido confirmadas por el Ministerio de Trabajo.
Evidentemente, hay un impacto colateral, en el sentido de que el tiempo que dure la suspensión no es computable para CTS, no es computable para utilidades, tampoco lo es para gratificaciones, pero sí es computable para el récord vacacional, el cual continúa transitando ininterrumpidamente. Es importante para la procedencia de la suspensión haber agotado las medidas alternativas mencionadas por Liliana, tratar de agotar las vacaciones del trabajador, tratar de pactar las vacaciones adelantadas, remuneración reducida, jornada reducida, y pese a que no se llegue a un acuerdo con el trabajador para esto, igual la suspensión de labores procede un empleador que intentó llegar a un acuerdo con el trabajador. Ahora bien, son motivos por los que el empleador implementar las suspensiones. En primer lugar, puede hacerlo por la naturaleza de sus actividades en el centro de trabajo, y en segundo lugar, por el nivel de afectación económica, y ahí sí entramos en una digresión, en un detalle, dependiendo de si es una empresa exonerada o no de la cuarentena. Siguiente lámina, por favor. Ahora bien, por la naturaleza de las actividades en el centro de trabajo, el empleador puede ir a la suspensión perfecta si le resulta imposible aplicar el trabajo remoto por requerir la presencia del trabajador para el uso de herramientas de trabajo o maquinarias que solo puede operar en el centro de trabajo. Este es el caso, por ejemplo, de una empresa de delivery. Los trabajadores, evidentemente, en una empresa de delivery hoy en día están en cuarentena. Vamos a ver si la semana que viene ya pueden trabajar con los restaurantes para el servicio de llevado a domicilio de la alimentación, pero por ahora están en cuarentena y por ende no es posible realizar estas actividades porque tienen que andar en motocicleta o bicicleta y por ende están imposibilitados de aplicar trabajo remoto en esos centros de trabajo. Una empresa de delivery podría ir por esta razón a suspensión perfecta de labores. Luego, la imposibilidad de aplicar licencia con goce de haber compensable por causas objetivas vinculadas a la prestación. El mismo caso, ¿no? Si es que no se puede aplicar trabajo remoto, tampoco se va a poder aplicar licencia con goce de haber probablemente, porque quizás las horas extras que pueda trabajar el trabajador después de la cuarentena para intentar recuperar las horas de licencia con goce de haber durante la cuarentena, no se van a poder realizar porque evidentemente las personas no van a atender a un motorizado de delivery a las 3 de la mañana o a las 5 de la mañana, y por ende hay un tiempo razonable de atención al público que marca la imposibilidad de poder recuperar esas horas dejadas de laborar en la cuarentena. Ahora bien, ¿cuáles son en detalle los ejemplos que pone la ley para graficar cuáles son los supuestos típicos, además del mencionado, vinculadas a la prestación para pedir suspensión perfecta de labores? En primer lugar, aquel centro de trabajo donde haya una jornada que cuenta con distintos turnos que cubren todo el día, 24/7. Por ejemplo, una jornada en una planta industrial donde hay 2 turnos de 12 horas o hay 3 turnos de 8 horas cada uno, y evidentemente en este centro de trabajo es imposible recuperar las horas dejadas de laborar después de la cuarentena, porque cuando acaba el primer turno, la máquina que estaba usando el trabajador del primer turno es ahora manejada por el del segundo turno y no puede la máquina ser manejada por 2 trabajadores. Entonces, en ese caso, se justificaría la suspensión perfecta de labores. Luego, cuando la extensión del horario de trabajo ponga en riesgo la seguridad y salud del personal, ¿no? Por ejemplo, cobradores de una financiera o de un banco, que si bien es cierto no se paga necesariamente el SSTR por ellos, sin duda alguna, salir a la calle a cobrar en zonas peligrosas o populosas de la ciudad podría poner en riesgo su seguridad. Y evidentemente también en una mina, por ejemplo, el recuperar, o en una empresa de explosivos, el recuperar las horas dejadas de laborar durante la cuarentena, con sobretiempo, podría exponer al trabajador a un cansancio tal que ponga en riesgo su integridad física. Y por ende, en estos casos también se podría ir a una suspensión perfecta de labores respecto a los trabajadores involucrados. Luego, cuando el horario de atención del empleador se sujete a restricciones legales o administrativas, es el caso, por ejemplo, de los bancos, es el caso, por ejemplo, de los restaurantes, bares o discotecas que por disposiciones municipales en los diferentes distritos no atienden sino hasta una hora determinada, 2 o 3 de la mañana. Entonces ahí tampoco cabría la posibilidad de una recuperación de las horas dejadas de laborar en la cuarentena. Y finalmente, otras situaciones que escapen al control de las partes. Esto, por ejemplo, se viene aplicando por servicios o contratistas o empresas de tercerización,
que están siendo objeto de la suspensión o la reducción o la cancelación del servicio por parte de sus empresas clientes para que retiren temporal o definitivamente a sus trabajadores intermediados o terciarizados, y entonces esta situación, que es la decisión del cliente, escapa por completo del control de las partes, entendida como empleador, el servicio o la terciarizadora, y trabajador de estas empresas. De modo tal que, de esta manera podrían, pese a que no hay de repente una mala situación económica en la empresa, los empleadores acudir a una suspensión perfecta de labores, implementarla. Siguiente lámina, por favor. Ahora bien, segunda gran es el nivel de afectación económica, la mala cuarentena y la falta de actividad de sus labores cotidianas, ¿no? Y ahí básicamente lo que se ha establecido en el Decreto Supremo 011-2020 de Trabajo es un parámetro que es el ratio de dividir los sueldos de los trabajadores frente a las ventas de la empresa. Pero entendamos por ventas no las ventas calculadas para pagar el IGB, sino la renta neta para pagar el impuesto a la renta en cuanto al pago mensual. Entonces, si es que la empresa piensa implementar el día de hoy, último día de abril, la suspensión perfecta de labores, tendrá que contar con un ratio de la división de sueldos y ventas entre marzo de 2019 comparado con marzo de 2020, que suponga un incremento de más de 6 puntos en cuanto a las pymes, pequeñas y microempresas, y de 13 puntos en cuanto a las medianas y grandes empresas. Si la suspensión perfecta de labores se va a implementar en mayo, entonces el ratio de dividir los sueldos y las ventas, o sea, qué porcentaje de las ventas representan los sueldos, comparando abril 2019 con abril 2020, deberá suponer un incremento de más de 12 puntos para las pymes y de más de 26 puntos para las empresas medianas y grandes. Ahora bien, esto respecto de los empleadores que están exonerados de la cuarentena, es decir, que pueden hoy día operar normalmente o en todo caso en condiciones mínimas. En cambio, para los que no están exonerados de la cuarentena, el nivel de afectación económica supone el mismo ratio, pero con indicadores distintos. En el caso de las pymes, si presentan la suspensión perfecta de labores en abril, hoy día como máximo, el ratio de dividir los sueldos con las ventas de marzo de 2019 frente a marzo de 2020 debe suponer un incremento entre un año y otro de mayor a 4 puntos, y en el caso de las empresas medianas y grandes, mayor a 11 puntos. Y si la suspensión perfecta de labores se presenta en mayo, entonces el ratio de dividir los sueldos y frente a las ventas de abril 2019 comparando con abril 2020, debe implicar un incremento de más de 8 puntos en el caso de las pymes y más de 22 puntos en el caso de las empresas medianas y grandes. De esta manera se ha establecido lo que se entiende por afectación económica, con indicadores muy precisos para graficar que la situación económica de la empresa justifica una suspensión perfecta de labores. Siguiente lámina, por favor. ¿Qué pasa si la empresa tiene menos de un año de funcionamiento? Ahí la variable de comparación cambia, ¿no? Porque la idea es fundamentalmente comparar el resultado económico del actual mes en el cual se va a llevar a cabo la suspensión perfecta de labores con el ratio promedio mensual de las ventas de los 3 primeros meses de funcionamiento, ¿no? Y esto determina que la empresa tiene por lo menos 4 meses de funcionamiento. Los incrementos antes mencionados rigen también si la empresa está o no exonerada de la cuarentena para estas empresas que tienen menos de un año de funcionamiento. Y si las ventas en el mes previo a la adopción de la medida, por ejemplo mayo, las ventas de abril, sean 0, entonces procede automáticamente a la suspensión perfecta de labores sin necesidad de comparar ratios promedios mensuales de los meses previos al de la implementación de la suspensión perfecta de labores. Una pregunta que ha generado mucha polémica es si la suspensión perfecta de labores puede incluir a personas que están en el grupo de riesgo, ya mencionadas por Liliana, o en el grupo vulnerable, ¿no? Que es un poquito más amplio que el grupo de riesgo, comprende a las personas con discapacidad, a las personas con VIH-Sida, ¿no? A las personas que tienen algún nivel de enfermedad grave o terminal. Bueno, en realidad no hay ninguna norma que prohíba, desde mi punto de vista, admito que hay controversia al respecto, la exclusión de las personas del grupo de riesgo o del grupo vulnerable
a la suspensión perfecta de labores. Lo único que se dice en la normativa, tanto el decreto de urgencia 038 como el decreto supremo 011, es que la suspensión perfecta de labores no puede afectar los derechos fundamentales de los trabajadores. Esto es la libertad sindical, la protección de la mujer embarazada o el no trato discriminatorio. Entonces, si tenemos personas de grupo de riesgo, mayores de 60 años, diabéticos, hipertensos, obesos, mujeres embarazadas, sindicalizados o dirigentes sindicales, habrá que en todo caso explicar de manera particularmente enfática, con las pruebas del caso, por qué razón incluimos a estas personas en el grupo de riesgo, porque si no tenemos el sustento suficiente, probablemente el inspector, a la hora de verificar la relación de las personas afectadas por la suspensión, probablemente concluya que no hay causa para poder incluir a estas personas en la lista de los suspendidos y por ende obliga al empleador a levantar la suspensión respecto de ellos, o lo que es peor, la autoridad de trabajo decida no validar la suspensión perfecta de labores. De hecho, pese a que considero que, como dije, no hay ninguna norma que permita excluir a las personas del grupo de riesgo o grupo vulnerable en la suspensión perfecta de labores, desde el día lunes de esta semana, se ha cambiado el software de la plataforma virtual de presentación de la comunicación de suspensión perfecta de labores en el Ministerio de Trabajo, y hay una pregunta que formula automáticamente el sistema, que si no se responde en sentido afirmativo respecto de que no se ha incluido ninguna persona de grupo de riesgo o grupo vulnerable en la suspensión perfecta de labores, no se puede continuar con la descarga de la información de la comunicación o declaración jurada. Esto me parece una ilegalidad, ya se ha protestado públicamente por ello. Vamos a ver si el Ministerio de Trabajo rectifica este error, porque evidentemente, repito, nada prohíbe que se puedan incluir en la suspensión perfecta de labores personas o trabajadores del grupo de riesgo o grupo vulnerable. Siguiente lámina, por favor. Bien, luego tenemos que el plazo para comunicar una suspensión perfecta de labores vence el 9 de junio. Puede comunicarse ahora, se puede comunicar desde el inicio de la cuarentena, bajo la ley de productividad, y desde el 15 de abril bajo el decreto de urgencia 038, la regulación excepcional por emergencia, y la suspensión perfecta de labores puede durar hasta el 9 de julio. Muy bien, la pregunta es, si yo, por ejemplo, el día de mañana, 1 de mayo, comunico virtualmente mi suspensión, voy a tener apenas 2 meses y 9 días de suspensión perfecta de labores. ¿Puedo después, el 10 de julio, presentar una suspensión por los días que me falten hasta los 90 días? Yo creo que sí, en base a la ley de productividad. No voy a poder suspender 2 meses y 9 días ahora, siguiendo con el ejemplo que acabo de poner, y después suspender 90 días más en base a la ley de productividad. Yo creo que en conjunto, las suspensiones por el decreto de urgencia 038 o la ley de productividad deben sumar 90 días calendarios como máximo. ¿Qué pasa si es que durante la suspensión resulta que se reanudan las actividades económicas y mi empresa comienza a tener otra vez movimiento y necesito a los trabajadores que están en suspensión? ¿Puedo convocarlos para que trabajen? Sí. En ese caso, levanto la suspensión perfecta de labores respecto de ellos y dejo a los otros que todavía no tienen trabajo en la suspensión. Ahora bien, ¿puedo, por ejemplo, hacer una suspensión intermitente? En el sentido de que, por ejemplo, ahora suspendo a determinados trabajadores de contabilidad o de planilla, pero que voy a necesitar para la última semana de cada mes para que desarrollen el trabajo de declaración de impuestos y pago de la planilla. Y después los vuelvo a suspender hasta la siguiente última semana del mes siguiente. No, eso no se puede. No se puede implementar una suspensión intermitente. O se suspenden a los trabajadores y en algún momento se levanta la suspensión respecto de ellos, con lo cual vuelven a trabajar y ya no pueden volver entonces a una suspensión. ¿Puede acudirse a un cese colectivo después de la suspensión perfecta de labores? Nada lo impide. Nada lo impide. Si en algunos hoteles, agencias de viaje, restaurantes muy orientadas hacia el sector turismo, la actividad turística no se reactiva después de la cuarentena, o después inclusive de la suspensión perfecta de labores, nada obsta para que la empresa pueda ir a una reducción de personal por fuerza mayor, o en todo caso, por alguna otra causa prevista en la ley. ¿Qué beneficios disponen las normas de la cuarentena para los trabajadores durante la suspensión? En primer lugar, la disposición de la CTS por un sueldo por cada mes de duración de la suspensión perfecta de labores.
el trabajador puede retirar de su cuenta CTS en dólares o en soles el equivalente a una remuneración mensual por cada mes vencido de la suspensión perfecta de labores. Puede además, si no tiene fondos en su cuenta CTS, pedirle al empleador que le pague directamente la gratificación de julio, le adelante la gratificación de julio, y también le pague, no haga el depósito de la CTS de mayo, para efecto de tener liquidez y enfrentar de mejor manera la suspensión. Y puede además retirar hasta 2.000 soles de su fondo de la AFP. Hoy día el Congreso de la República ha insistido en su proyecto de ley de permitir el retiro de hasta el 25% del fondo de la AFP con el tope de 3 UITs para todo tipo de trabajadores, esté o no esté en suspensión perfecta de labores, con lo cual este monto podría haberse incrementado el día que se publique esa ley en el peruano, que no ha sido observada por el Poder Ejecutivo, con lo cual es inexorable que de pronto ya tenga vigencia plena en todo el país. Y para los trabajadores de la microempresa, no para pymes en general, sino solamente microempresa, se le va a otorgar, el Estado peruano va a otorgarle a ese trabajador una prestación económica de 760 soles por máximo 3 meses, mensuales por máximo 3 meses, si su sueldo es hasta 2.400 soles mensuales, pero una vez que la suspensión perfecta de labores sea validada o aprobada por el Ministerio de Trabajo, no antes. Con lo cual, evidentemente, si tenemos en cuenta que el inspector tiene hasta 30 días útiles para llegar al centro de trabajo o para enviar por mail un requerimiento de información al empleador para validar la causa invocada en la suspensión con los documentos pertinentes. El Ministerio de Trabajo tiene 7 días útiles más 5 de notificación para resolver la suspensión, entonces evidentemente podemos hablar de 2 meses sin que esta posibilidad del subsidio sea puesta en práctica, lamentablemente. Durante toda la suspensión, el Estado va a pagar el aporte de salud para evitar que los trabajadores queden descubiertos con esta atención en salud de la entidad pública antes mencionada. Seguimos. Ahora dejo el uso de la palabra a Liliana para que desarrolle los siguientes aspectos de la suspensión perfecta de labores como en trámite y los efectos de la improcedencia. Gracias, Ricardo. Bueno, continuando con el tema de la suspensión perfecta, vamos a ver ahora brevemente cómo es el trámite que sigue esta comunicación ante la autoridad. Como señaló Ricardo, hoy no se cumplió los requisitos para solicitar la suspensión y además de haber tratado de llegar con los trabajadores a otros medios alternativos para evitar esta medida, debe realizarse una comunicación previa a los trabajadores afectados y a sus representantes, ya sea una comunicación física o por medios informáticos, ¿no?, respecto a que se ha tomado la medida de suspensión perfecta. Luego se realiza esta comunicación de la suspensión perfecta vía remota a la autoridad laboral y se señala que el plazo para presentar esta comunicación es de un día después de haberse tomado la medida. Se trata de un formato que es online, como ya lo señaló Ricardo, que tiene la calidad de declaración jurada, y el problema, como el señor Ricardo, es que se ha venido modificando pues ciertos requisitos que ya estaban en las normas y que han sido incluidas o agregadas en este formato, ¿no? Inclusive tuve conocimiento que una persona que quiso ingresar un formato el fin de semana le salió como un error de que durante el fin de semana no se podía iniciar una suspensión. Veremos. Posteriormente, a presentar la comunicación, se inicia una etapa de verificación por parte de la autoridad laboral que encarga esta verificación de la información a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Entonces se entiende que en ese plazo de 30 días hábiles las empresas van a ser requeridas a presentar mayor información que vaya a sustentar su comunicación, ¿no? El problema va a estar, y esperemos que no exista, es que se presente o se pueda requerir información que tal vez no sea pertinente respecto a la justificación que está sustentando el empleador, ¿no? Bueno, por último, pasados estos 30 días hábiles, se expide una resolución que va a resolver esta verificación, digamos, de la comunicación de suspensión dentro de los 100 días hábiles siguientes. Si es que no se resolviera dentro de los 7 días hábiles siguientes, se aplica el silencio administrativo positivo.
Si es que la autoridad declarara improcedente esta medida, se va a ordenar la reincorporación de los trabajadores y eventualmente, si es que ya no existiera la cuarentena, la reanudación de las actividades. Obviamente se va a obligar al empleador a considerar ese tiempo indebidamente suspendido como un tiempo efectivo de trabajo, deberá pagar las remuneraciones de vengadas correspondientes, ¿no? Y deberá ser, repito, computado como tiempo de servicio, ¿no? La norma también habla que si se ha descubierto que ha existido un fraude en la documentación o información que ha presentado el empleador, se podrá notificar a las autoridades para la apertura de una investigación penal por delito contra la fe pública, e incluso se ha dispuesto también la posibilidad de imponer una multa a los empleadores que va entre 5 y 10 unidades impositivas tributarias, ¿no? Y a continuación cedo nuevamente la palabra a Ricardo para tratar otros temas adicionales. Gracias. Otras dudas que han surgido respecto de la suspensión perfecta de labores es si, por ejemplo, se puede extinguir la relación laboral durante la misma, ¿no? Y en general durante la cuarentena. La pregunta es, por ejemplo, si la suspensión perfecta de labores suspende o no los contratos a plazo fijo para que continúe su vigencia después de la suspensión perfecta de labores, o lo mismo respecto de la cuarentena. Y la respuesta es no. Los contratos a plazo fijo devengan su plazo inexorablemente durante la cuarentena o durante la suspensión perfecta de labores, y si por ejemplo el contrato vence el 31 de mayo, en plena suspensión perfecta de labores, ya no en cuarentena, esperemos, entonces no hay necesidad de correr el plazo y ya decidirán las partes si renuevan o no el contrato a plazo fijo. Evidentemente, si es que estamos hablando de personas del grupo de riesgo o vulnerables, sobre todo vulnerables, embarazadas, personas con VIH-Sida o personas con discapacidad, habrá que, y esto la verdad no es propio de la cuarentena, sino desde antes, justificar debidamente, si somos requeridos por un inspector de SUNAFIL, por qué razón no hemos renovado el contrato a plazo fijo. Y probablemente la primera razón que tengamos para exponer sea lo que viene ocurriendo en muchas empresas. Se ha suprimido el puesto de trabajo. De hecho, la primera medida que han tomado muchas empresas es no renovar los contratos que vencían en marzo o los contratos que vencen hoy, 30 de abril, para aligerar su masa laboral de cara a esperar tiempos mejores con un contingente mínimo que pueda la empresa costear en cuanto al pago de sus remuneraciones y beneficios laborales de cara a continuar sobreviviendo en el mercado. Ahora bien, ¿qué pasa con los practicantes? El convenio de prácticas preprofesionales o profesionales, al igual que el convenio de formación laboral juvenil, que son las dos modalidades formativas laborales más comunes hoy en día en el país, contienen una cláusula, según el formato aprobado por el Ministerio de Trabajo, que seguramente muchas empresas han aplicado, contiene una cláusula por la cual se puede suspender por decisión unilateral de la empresa el convenio de prácticas o el convenio de formación laboral juvenil por fuerza mayor, que sería el caso de la cuarentena. Pero en ese caso sí se suspende el plazo, ¿de acuerdo? Y esto aplica también si es que estamos hablando de una suspensión perfecta de labores. En otras palabras, con suspensión o sin suspensión, en cuarentena, si el empleador decide suspender el plazo, ¿de acuerdo? Por decisión unilateral o en todo caso por la suspensión perfecta de labores misma, entonces el plazo sí se corre y reanudadas las actividades con el practicante, continúa corriendo el plazo de vigencia de su convenio. De hecho, también cabe la posibilidad de resolverse o cancelarse el convenio de prácticas, por ejemplo, por mutuo disenso, y por otras causas previstas en la Ley de Modalidades Formativas Laborales. Tampoco hay prohibición para que el trabajador pueda renunciar durante la cuarentena o durante la suspensión perfecta de labores, o pueda cesar por mutuo disenso, o puede aplicarse la jubilación obligatoria para los trabajadores que llegan a los 65 años con efecto diferido o a los 70 con efecto automático. Y de otro lado, tampoco es que se hayan suspendido las facultades sancionadoras o disciplinarias del empleador durante la cuarentena o durante la suspensión perfecta de labores, ¿no? Claro está que no voy a poder despedir a un trabajador suspendido porque no puede defenderse en cuanto al ejercicio de su derecho al descargo en un procedimiento de despido, pero al trabajador que está laborando en una empresa que eventualmente está en suspensión perfecta de labores,
haciendo trabajo presencial o trabajo remoto, o inclusive un trabajador que está intermitentemente trabajando o en licencia con goce de haber, puede este trabajador ser sancionado con amonestaciones, con suspensiones y eventualmente con despidos por causa justa prevista en la ley. Y de hecho, se han dado casos en empresas que están exoneradas de la cuarentena y que por ende han venido trabajando normalmente, la ausencia de los trabajadores, porque no van por temor al contagio, sobre todo si ya hubo un caso, por lo menos, de contagiado de coronavirus en el centro de trabajo, o por simplemente tener que pasar la vía crucis de conseguir un transporte público donde todavía lamentablemente la gente va muy apretada y donde por ende no se guarda el distanciamiento social reglamentario de 1 metro. De modo tal que si ese trabajador no va a laborar, el empleador podría inclusive hasta despedirlo por abandono de trabajo si acumula 4 ausencias injustificadas consecutivas, en días laborables, naturalmente. La idea es tratar de contemporizar con el trabajador, ser flexible con él en cuanto a la puntualidad. Podría haber un periodo de gracia o un periodo de tolerancia, pero sin duda alguna, si no va a trabajar debiendo hacerlo, el empleador puede tomar la decisión más drástica de aplicar el despido por abandono de trabajo. Cedo el uso de la palabra nuevamente a Liliana para que continúe con la exposición. Gracias, Ricardo. De hecho, sí me parece súper importante el tema de la flexibilidad en este contexto especial en el que nos estamos moviendo, ¿no? Bueno, un tema importante también como obligación de los empleadores es mantener la seguridad y salud dentro de su centro de trabajo, ¿no? Y en este panorama especial del COVID-19, más o menos estamos sugiriendo algunas medidas generales que se pueden tomar sobre el particular, ¿no? Hacer un plan comunicacional que contenga la información tanto institucional y la información oficial del gobierno sobre esta situación, estos temas, precauciones, una gestión integral y compartida con el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, con intervención de recursos humanos y el Servicio de Salud Ocupacional de la empresa, que deben estar muy activos en esta situación. Actualizar el documento IPER de identificación de peligros y evaluación de los riesgos. Muy importante hacer la identificación y priorización de trabajadores de riesgo, ¿no? Ir identificándolo en este momento, sobre todo al momento de determinar también el retorno a las labores para ver quiénes pueden y quiénes no pueden. Dentro del tema de flexibilidad, ¿no? Redefinir jornadas, modalidades y ambientes de trabajo, ¿no? Ser flexibles a la hora de los ingresos, para no cruzarse en las horas puntas de transporte, cómo va a ser los horarios de refrigerio en el comedor cuando se tenga que guardar esta distancia mínima, ¿no? Y también exigir a los proveedores de las empresas que también tengan un nivel de seguridad y salud de trabajo apropiados con su personal y el personal que van a destacar o van a desplazar a la empresa usuario o a la empresa cliente. Durante la cuarentena hay que tener mapeados y monitoreados a los trabajadores remotos, ¿no? Que ya hemos visto que tienen que ellos también acatar normas de seguridad y salud de trabajo desde sus domicilios. Ver también los trabajadores con licencia, con goce de haber, cómo capacitarlos al momento de reincorporación. Los trabajadores que prestan servicios indispensables, que actualmente continúan prestando servicios, también tenemos que tomar ciertas medidas de seguridad y salud del trabajo para evitar que contraigan este virus. Siguiente, por favor. Y esta siguiente lámina la hemos agregado posteriormente a raíz de la norma que salió ayer del Ministerio de Salud, que se denomina Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición del COVID-19. Es una norma, digo, que fue dictada por el Ministerio de Salud, no por el Ministerio de Trabajo, ¿no? El cual básicamente contiene una serie de lineamientos y está más enfocado al retorno de las empresas luego que se culmina la cuarentena, ¿no? Una obligación que establece esta regulación a los empleadores es contar con un plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo.
Este plan, que va a ser elaborado por el Servicio de Seguridad y Salud de las empresas, debe pasar también por aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa y debe ser registrado en el Ministerio de Salud, ¿no? Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud, en la página web de esta entidad. Este plan debe contener los siguientes lineamientos, ¿no? Que lo voy a señalar muy rápidamente, pero para que tengan una idea, porque acá hay ciertas obligaciones que van a imponer a los empleadores. Bueno, limpieza y desinfección de los centros de trabajo, eso es algo obvio. Evaluación de la condición de salud del trabajo previo al regreso o reincorporación. Y aquí en este punto se están imponiendo obligaciones importantes para los empleadores que quizás hasta este momento no se tenían mapeadas, ¿no? En primer lugar, se debe identificar a los trabajadores según el riesgo de exposición al que se encuentran en función a su puesto de trabajo. Y estos riesgos han sido calificados por el MINSA como riesgo bajo, mediano, alto y muy alto. Todo dependiendo del grado de relación que vayan a tener los trabajadores desde su puesto de trabajo con personas sospechosas, posibles infectados o personas infectadas con el COVID-19. Y según esta calificación que se realiza a los trabajadores en función a su puesto de trabajo, van a también surgir determinadas obligaciones. Por ejemplo, todos los días al ingresar al trabajo se tiene que controlarle su temperatura corporal al ingreso y a la salida. Pero en el caso de personal con muy alto contacto con infectados con el COVID-19, también se le va a tomar la temperatura a la mitad de la jornada. Y otra obligación importante que se está estableciendo es que a todos estos trabajadores, salvo a los que sean de baja exposición a personas con COVID-19 que se consideren de esa manera, o sea, que tengan casi contacto cero con otras personas, salvo estas personas, a todos los demás, el empleador debe asumir el costo y debe encargarse de aplicarles las pruebas serológicas o moleculares para determinar si están o no están con el COVID-19. Entonces, se está estableciendo esta obligación a los empleadores, ¿no? Que debería ser aplicada, según esto, al momento de reiniciarse las actividades. No se ha hablado en esta norma sobre qué pasa que las empresas que ya están en actividad, o sea, en qué momento deben ellas adecuarse a esto, ¿no? Esto es lo que quería resaltar y bueno, adicionalmente hay lineamientos para el lavado de manos, sensibilizar a los trabajadores sobre esta situación, tomar medidas de prevención colectiva, ¿no? Por ejemplo, el distanciamiento social, las reuniones, cómo hay que llevarse a cabo, y también medidas individuales para prever el contagio, ¿no? Y por último, hacer una vigilancia exhaustiva de la salud de los trabajadores en este contexto. Entonces, quiero dejar hoy una norma nueva que recién ha salido el día de ayer y vamos a ver cómo se van a ir desarrollando estas interpretaciones a lo largo de estos días que como siempre hemos visto que han ido cambiando los enfoques que se le dan a estas obligaciones, ¿no? Entonces, ahora cedo la palabra a Ricardo para que dé las últimas presentaciones. Gracias, Liliana. Veamos, si es que las empresas no cumplen durante la cuarentena y post-cuarentena las pautas de seguridad y salud en el trabajo que Liliana ha mencionado, si es que una empresa que debe estar en cuarentena funciona o opera, si es que una vez que se detecta a un trabajador sospechoso de tener el virus y no es enviado a su casa para las pruebas de descarte a cargo del MINSA o de salud, si es que, peor aún, tenemos un trabajador enfermo en el centro de trabajo y no tomamos las medidas profilácticas del caso, evidentemente incumplimos disposiciones laborales y también de seguridad y salud en el trabajo, que si son denunciadas ante SUNAFIL o encontradas por un inspector de SUNAFIL en una inspección de oficio, van a poder las empresas ser sometidas a procedimientos sancionadores y probablemente terminan en multas. Y además, los trabajadores que se contagiaron con el coronavirus
así no fallezcan, o peor aún, fallecidos, sus deudos, van a poder demandar por daños y perjuicios, además de la multa de SUNAFIL, a las empresas en la vía laboral para que los jueces establezcan determinados montos indemnizatorios que reparen el perjuicio causado por la falta de previsión del empleador o por las omisiones en el cumplimiento de estas normas de seguridad y salud en el trabajo. De manera tal que la consecuencia laboral y civil de cara al empleador frente a sus trabajadores es importante. Pero, sin duda alguna, la consecuencia más importante en perjuicio del empleador no es esto, sino la responsabilidad penal de sus apoderados o representantes legales, porque podrían estar también cometiendo dos tipos de delitos que es obligación de parte de SUNAFIL el avisar a la Fiscalía para que inicie las investigaciones del caso y probablemente procese el juez penal a estos empleadores si considera que hay mérito para ello. Los delitos son dos fundamentalmente: el atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y la vulneración o violación de medidas sanitarias. El primero se da o se tipifica cuando el empleador expone a los trabajadores o terceros en el centro de trabajo al peligro de contraer alguna enfermedad como el coronavirus en forma grave. Aquí no es necesario que el empleador haya sido advertido por SUNAFIL le haya dejado instrucciones claras que el empleador ha incumplido para que este delito se configure. Tampoco es necesario que el empleador actúe dolosamente, porque si actúa negligentemente, ya de por sí tiene responsabilidad penal y podría aplicársele una pena de 1 a 4 años de cárcel. Pero si además hay conciencia del empleador de que pudo haber evitado estas consecuencias al ser consciente de sus omisiones o errores, y que hayan estas omisiones o acciones ocasionado lesiones graves o la muerte del trabajador, entonces evidentemente hay penas, en el caso de lesión grave, que van de 3 a 6 años de prisión, y en el caso de muerte, de 4 a 8 años de prisión. Como ustedes bien saben, cuando la pena llega a 4 años o más, ya hay prisión efectiva para el reo, en este caso el condenado, ¿no? Y en el caso de la violación de las medidas sanitarias, sin que haya necesariamente contagiados siquiera, menos lesionados graves y menos muertos, el solo hecho de no cumplir las normas profilácticas que ha mencionado Liliana genera también en la comisión del delito de violación a las medidas sanitarias previstas en el artículo 292 del Código Penal, si es que se llega a confirmar o comprobar que se ha producido la propagación de la enfermedad por estas omisiones en las que el empleador ha incurrido. Es un poco difícil esto porque evidentemente el coronavirus puede ser contraído en cualquier lugar, en el bus, en el mercado, en la calle, no solo en el centro de trabajo. Pero si el empleador ha incurrido en una serie de actos negligentes u omisiones en relación a no tomar las medidas profilácticas del caso, entonces evidentemente cometerá este delito que implica una pena entre 6 meses a 3 años de prisión y 90 a 180 días multa. No hay prisión efectiva por este delito, pero evidentemente un blasón como un antecedente penal es sumamente complicado para la persona y lo va a perseguir durante muchos años. Eso es lo que teníamos que comentarles, Liliana y yo, como primeras ideas respecto del tema de los principales aspectos laborales durante la emergencia sanitaria. Así que doy pase a David para que continúe con la presentación. Muchas gracias, Liliana, Ricardo. La verdad es que comentábamos a la interna lo ilustrativo que han sido, con un nivel de detalle, creo, muy valioso. Vamos a pasar a una ronda de preguntas, tenemos algunas. Voy a darle la palabra alternadamente a cada uno de ustedes, es decir, la primera pregunta la voy a dirigir primero a Liliana, y si, por supuesto, Ricardo tiene que complementar algo a la respuesta de Liliana, puede hacerlo perfectamente. Y la segunda pregunta, empezaré dándole la palabra a Ricardo para que Liliana posteriormente complemente si lo cree necesario. Entonces, Liliana, para empezar, y después complementa a Ricardo, pregunta a uno de los asistentes: ¿las medidas de suspensión perfecta y reducción de sueldo pueden aplicarse solo a cierto grupo de trabajadores y no a toda la empresa? Y la empresa puede aplicarlos si es beneficiada por el préstamo del BCR, entendería el préstamo avalado por el BCR a través de los planes del gobierno de reactivación económica.
Esa sería la primera pregunta, Liliana. Sí, de hecho, la suspensión perfecta de labores admite que la suspensión pueda ser total a todo el centro de trabajo o pueda ser parcial, ¿no? Solamente a un área del centro de trabajo o a algunos trabajadores, porque cabe recordar que al momento de tomarse acuerdos previos con el personal para evitar la medida, puede ser que algunos trabajadores sí hubiesen aceptado esas medidas de reducción o de reducción de jornada, y otro grupo no lo hubiese afectado, entonces la medida abarcaría al grupo que no aceptó tomar estas medidas alternativas, ¿no? Y en cuanto a las condiciones, y seguramente Ricardo acaba de complementar, para poder acceder a la suspensión perfecta de labores, tener en cuenta que la norma no condiciona el aplicar la medida a algún tipo de préstamo o beneficio que hubiesen podido recibir las empresas, ¿no? Ricardo. En efecto, como bien dice Liliana, no hay una norma que diga que no se puede ir a suspensión perfecta de labores si el empleador se benefició con el subsidio del 35% en abril, este mes, o se benefició con algún préstamo de Reactiva Perú a futuro. Sin embargo, tendenciosamente el Decreto Supremo 011 y el protocolo de SUNAFIL establecen que el inspector debe verificar qué se hizo con ese dinero, con el del subsidio y con el de Reactiva Perú, en la idea de que debió haberse destinado para el pago de remuneraciones. Sin duda el primero debe tenerse ese fin, porque es un subsidio del Estado al empleador para que pague planillas. Pero el segundo no, Reactiva Perú es para capital de trabajo, no es para pagar planillas. Sin embargo, el inspector podría intentar tratar de cuestionar la validez de la suspensión si es que comprueba que el empleador no ha utilizado el dinero de Reactiva Perú para ese fin. Pero me parece que eso es absolutamente ilegal. La plataforma virtual también pregunta en el momento de descargar la declaración jurada de la comunicación de la suspensión perfecta de labores si es que el empleador ha destinado los subsidios del Estado para el fin de pagar sueldos. Bueno, el préstamo de Reactiva Perú no es un subsidio. Para comenzar, no lo otorga el Estado, pese a que lo avala, sino lo otorga un banco privado. Entonces, hay que tener clara la diferencia conceptual, ¿no? Continúo contigo, Ricardo, porque, digamos, para seguir con esta alternancia, la segunda pregunta es, si un trabajador se niega a esta reducción de sueldo, ¿qué es lo que sucede y qué puede hacer el empleador en ese caso? Bueno, evidentemente durante la cuarentena, el artículo 4 del decreto 011 dice que tiene que haber acuerdo entre trabajador y empleador para que se reduzca el sueldo. Lo ratifica además la ley 9463 hace muchos años, y la ley de fomento del empleo contempla una posibilidad de que cuando hay una justificación razonable se puede reducir unilateralmente la remuneración. El Tribunal Constitucional ha dicho de que esto solamente cabe si hay una ley que lo permite, ¿no? Yo creo que por ahora no se puede reducir sueldo si no hay acuerdo con el trabajador. Pero al final de la cuarentena hay una medida prevista ahí en el decreto 011 que es la posibilidad de adoptar medidas distintas a la reducción de sueldo, de jornada y el otorgamiento de vacaciones. Y podría ser, por ejemplo, la compensación. ¿A qué me refiero con esto? Si es que el trabajador vuelve el 11 de mayo y resulta que debe 200 horas por recuperar, entonces creo yo perfectamente posible que el empleador valorice esas horas por recuperar y le diga, bueno, tienes dos opciones. O las recuperas trabajando 4 horas diarias todos los días, sábados, domingos y feriados, con lo cual el trabajador no va a descansar durante seguramente un par de meses, o en todo caso, este valor de las horas lo compensamos con sueldo futuro, si te lo voy descontando mensualmente por partes, o con la próxima gratificación, la de julio o la de diciembre. Entonces ahí cabe la posibilidad de que el empleador inclusive imponga esa compensación a falta de acuerdo con el trabajador. Liliana, no sé si tienes que agregar algo a la respuesta a esta pregunta en particular de Ricardo, que echa Ricardo. No, de acuerdo con lo señalado, Ricardo. Liliana, entonces aprovecho que ya estás en pantalla para hacerte la siguiente pregunta. Pregunta uno de los usuarios de este webinar: si quiero aplicar la suspensión perfecta de labores, cita una norma específica 038-2020. Lo preciso por si tiene un sentido en particular con la pregunta. Si quiero aplicar la suspensión perfecta de labores 038-2020 en distintos plazos,
según la suspensión de servicio que invoque cada cliente que tenga, ¿puedo presentar diversos formatos o solo se puede realizar una vez? De hecho, la norma no impide eh, que una empresa pueda hacer más de una suspensión, ¿no? Recordemos que las suspensiones, como pueden ser parciales, puede hacer que llegado un momento, claro está dentro de los plazos que ya indicó Ricardo, llegado un momento requiera realizar la suspensión de un área adicional de la empresa, ¿no? La norma no lo impide. Claro que se estaría viendo sometido a un doble o triple control posteriormente. Ricardo, no sé si en la misma línea o alguna opinión distinta. Completamente de acuerdo con Liliana. Inclusive podría poner un ejemplo, ¿no? Un service o una empresa de tercerización que tiene hoy día una lista de trabajadores a plazo indefinido que no tienen trabajo porque los clientes ya dijeron que no quieren seguir contando con ellos. Entonces van a la suspensión con ese contingente de trabajadores. Y de pronto, en las semanas siguientes, más clientes reducen, resuelven o suspenden los contratos de intermediación o de tercerización. Y le dicen lo mismo al servicio o a la tercerizadora. Ya no quiero esos trabajadores por ahora. Entonces la pregunta es, ¿la empresa podría presentar una segunda suspensión perfecta de labores con un nuevo contingente de trabajadores? Como bien dice Liliana, no hay norma que lo impida. Sin embargo, conversando con algunos inspectores telefónicamente, me han dicho de que la posición del Ministerio de Trabajo, no oficial, sería que solo cabe una suspensión y punto. Otra posición rígida que carece de sustento legal. Perfecto. Y pregunta específica, Ricardo, si un trabajador es diagnosticado con COVID-19 el último día de su contrato de plazo fijo, qué suerte. ¿Hay alguna limitación para su cese? Bueno, ninguna, pero sin duda alguna el trabajador podría pensar que se le ha no renovado el contrato precisamente porque está enfermo, porque puede contagiar a todos, según su forma de ver las cosas, ¿no? Es fácil pensar eso. Y entonces el trabajador podría pedirle a un inspector del Ministerio de Trabajo, a un inspector de SUNAFIL, que vaya a constatar una supuesta práctica discriminatoria, ¿no? Una represalia, entre comillas, a este trabajador al que no se le renueve el contrato, precisamente para que no vuelva a contagiar. Entonces, el inspector va a ir y el empleador tiene que justificar por qué no le renovó el contrato. Primera posibilidad, porque el puesto se suprimió y lo puede confirmar el inspector. Aquí está el cubículo donde está el señor, ya no existe. Ya no hay trabajo para él. El organigrama desapareció este puesto de trabajo. Segunda posibilidad, el señor que lamentablemente se enfermó con COVID un día antes de vencer el contrato, no era un buen trabajador, no era empático, no tenía buen rendimiento, en fin. El empleador tendrá que justificar por qué razón tomó la decisión de no renovar. Si lo puede hacer, no creo que tenga ningún problema con el inspector de SUNAFIL. Liliana. Sí, bueno, sobre el particular, solamente agregar que, claro está, es importante que ese contrato desde un inicio de su origen no se haya encontrado desnaturalizado, ¿no? Porque si ese contrato que es a plazo fijo ha sido celebrado conforme a las causales que establece la ley, debiera tener un mayor refuerzo en lo que señala Ricardo para poder defenderse mejor frente a una eventual inspección, ¿no? Liliana, y durante la suspensión perfecta, ¿la empresa tiene que pagar aportes a salud y seguro de vida ley? ¿Esto cambia si eres MIPE o no? Bueno, durante la suspensión perfecta sí continúa el pago del seguro de vida ley, lo que en cuanto a los aportes a salud, justamente en la medida que no hay pago de remuneración, esos aportes quedan suspendidos y justamente por eso es que el gobierno está dando esta ayuda, como señalaba Ricardo, de continuar otorgando la cobertura del personal suspendido por parte de salud, aun cuando no haya existido este pago de los aportes, ¿no? Ricardo, no sé si algo que complementar. No, nada que agregar, David. Y la última pregunta, entonces, ¿qué pasa si una empresa no puede hacer las pruebas rápidas a sus trabajadores al regresar a trabajar? ¿Hay una multa o simplemente no podrá operar esa empresa? Es una muy buena pregunta. Lo mencionó Liliana como parte de la nueva resolución ministerial respecto de las pautas profilácticas para después de la cuarentena, ¿no? La reanudación de la actividad económica. Y la realidad indica de que ni el propio MINSA, ni la policía, ni de salud tienen pruebas suficientes hoy día para su propio personal.
Entonces, no hay en el mercado pruebas moleculares ni rápidas. De repente, con las justas vamos a encontrar termómetros para medir al ingreso del personal la temperatura con la que llegan, de modo tal que creo que los inspectores tienen que tener flexibilidad suficiente cuando algún trabajador denuncie que no le han tomado su prueba rápida o molecular. Yo creo que el inspector tiene que ser flexible y de repente pedirle al empleador que demuestre que intentó todo lo posible en el mercado pidiendo cotizaciones y nadie le contestó, o le contestaron diciéndole que no hay pruebas rápidas en el mercado en estos momentos, y por esa razón no se pueden hacer, ¿no? Esta es una exigencia que me parece totalmente desmesurada. Yo creo que debería seguirse con lo que hoy día existe, que es el sospechoso se va a su casa para que se haga la prueba de descarte a cargo del MINSA o de salud. Y el enfermo se va a su casa también para ser monitoreado por el salud o el MINSA. Porque evidentemente hoy en día, aun cuando hay pruebas rápidas o moleculares, el costo va a ser altísimo. Y eso lo va a tener que asumir una vez más la empresa, que peor aún, si no ha operado durante la cuarentena, sale convaleciente económicamente, y tener que asumir esos sobrecostos me parece excesivo. Liliana, no sé Sí, si hay algo más que complementar aquí. sí, concuerdo con lo que dice Ricardo y además hay que tener en cuenta que algunas de estas medidas que están en esta resolución ministerial son difíciles de aplicar en la práctica, ¿no? Porque, por ejemplo, sobre la toma de temperatura, ¿cómo demostrar que realmente se tomó la temperatura a todos los trabajadores al momento de ingresar? Normalmente creo que un trabajador debería dar un check o firmar un registro ahí que le tomaron la temperatura. ¿Con qué lapicero lo va a hacer? Agarrando el mismo lapicero que está agarrando los demás trabajadores. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo se va a demostrar que todos los trabajadores pasaron por eso? O sea, solamente bastará pues la declaración del empleador, que, como dice Ricardo, esperemos que haya flexibilidad por parte de la inspección de aceptar esto, ¿no? Una última pregunta para no dejar en el aire digamos, parte de nuestra audiencia. ¿Qué pasa si un trabajador se niega a regresar a trabajar a pesar de que la empresa está cumpliendo con todas las precauciones, las medidas de seguridad y salud que estén establecidas en este retorno de actividades? ¿Qué puede hacer la empresa si este trabajador finalmente dice, no, no voy? Bueno, yo creo que si existe ya una obligación de reiniciar las actividades porque el gobierno ya lo dispuso y la empresa además cuenta con todas las garantías de seguridad y salud para que preste los servicios, él se encuentra en la obligación de asistir a trabajar, ¿no? De asistir a trabajar, y si no lo hace puede ser sancionado, y si continúa con las faltas injustificadas puede incurrir en un despido por abandono de trabajo, ¿no? Ricardo, ¿algo que agregar? No, tal cual lo dice Liliana, efectivamente, podría el empleador aplicar las sanciones que estime pertinentes. Bueno, Liliana, Ricardo, les agradezco muchísimo su participación, no solo por el nivel de detalle al que han llegado en la presentación, sino también la amabilidad de responder las preguntas de la audiencia. Como les comentaba a todos, es el segundo webinar que realizamos con RIMAX Seguros. El primero fue el viernes pasado sobre seguridad y salud en el trabajo, en este retorno a las actividades económicas que esperemos empecemos a tener noticias pronto. Así lo ha dicho el gobierno. Ojalá que sea así, que sea tan pronto como se pueda, siempre por supuesto con las precauciones que sean necesarias. Este es el segundo, y el siguiente es el próximo jueves, dedicado más a un tema de management que nos concierne a no solo a áreas especializadas, sino a toda área indistinta de cualquier empresa. Liderazgo en esta coyuntura y sobre todo en una circunstancia en la que no estamos ocupando el mismo espacio como tradicionalmente lo hacemos. Creemos que estamos cumpliendo con aportar mucho valor para ustedes, para la audiencia. Esperemos que sea así. No duden, por supuesto, en hacernos llegar sus comentarios. La siguiente semana, cada uno de los presentes aquí en este momento va a recibir un mail con dos informaciones: el PPT que ha sido expuesto hoy y que con la generosidad de Liliana y Ricardo podremos compartir, y el video del webinar, por si en algún momento, por algunas obligaciones en casa, el cuidado en casa ahora está cambiando radicalmente nuestra forma de trabajar, tuvieron que ausentarse en algún momento o tuvieron que retirarse antes quienes así lo hicieron y no pudieron estar en este momento. Les agradezco por la presencia
Son 150 personas en este momento conectadas y con picos de 300 personas en algunos momentos de esta sesión. Nos vemos, los esperamos a todos el próximo jueves. Muchísimas gracias.